Hay demencia en el partido. Arrestan a los cristianos por todas partes. ¡Atrápenlo! ¡Tras ellos! ¡Atrápenlo! ¡Tras ellos! ¡Tras él! En la persecución y la dificultad, si persistimos en dar testimonio de Dios, seremos realmente obedientes y leales a Dios. Esto, sin duda, nos hará ganar su aprobación y la entrada al reino de los cielos. Amén. Si trabajamos y nos esforzamos sin buscar la verdad, ni transformar nuestro carácter de vida, ¿está de acuerdo con la voluntad de Dios? He trabajado por muchos años y he practicado según la palabra de Dios. ¿No es obedecer a Dios? Desde fuera parece obediencia a Dios, pero nuestro abandono y entrega no están contaminados por nuestra conveniencia. Dios Todopoderoso dice, aunque puedes haber realizado muchas obras y has obrado durante muchos años, si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, es intolerable para la ley del cielo que desees entrar en mi reino. En la era de la gracia, el Señor Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén. La palabra de Dios es clara. Sí, lo es. Para entregarnos sinceramente a Él, debemos abandonarlo todo. Así es. En la persecución y la dificultad, si persistimos en dar testimonio de Dios y en cumplir nuestros deberes, seremos realmente obedientes y leales a Dios. Cierto. Al hacerlo, compartimos la tribulación, el reino y la paciencia de Cristo, Amén. que es lo que más valora Dios y lo que sin duda nos hará ganar su aprobación y la entrada al reino de los cielos. Amén. Gracias a Amén. Dios. Qué bien enseña el hermano Song. Dice la verdad. Esto reafirma la fe. Exacto. Si abandonamos todo para Yo entregarnos también. a Dios, seguro que entraremos al reino de los cielos. Sí, gracias, Gracias a Dios. Sí. Hermano Song, lo que nos acabas de enseñar es fantástico. Resultó alentador. Gracias a Dios. Dios. Sin duda. Dijiste que el abandonar todo por Dios, esforzarnos y trabajar es obedecerle. Y que seguramente entraremos a su reino. Sin embargo, ese criterio no concuerda con las palabras de Dios. No concuerda con las palabras de Dios. Si trabajamos y nos esforzamos sin buscar la verdad, ni transformar nuestro carácter de vida, ¿está eso de acuerdo con la voluntad de Dios? Estoy confundida. Sí, ni yo. Hermano Sheng, hablas con la verdad. Pero desde que creemos en el Señor, hemos predicado y trabajado. Hemos ido a la cárcel, sufrido tortura y tormentos, pero no le traicionamos. Fuimos firmes y Sí. dimos testimonio. Tras aceptar la obra de Dios en los últimos días, somos capaces de abandonarlo todo y nada evita que difundamos el Evangelio de la llegada del reino de los cielos. Es cierto. ¿Eso no es cumplir con su voluntad? Lo es. Lo es. ¿No es obedecer a Dios? Lo es. Sí. Sea como sea, hemos logrado un pequeño cambio en nuestro carácter de vida. Es cierto. Así es. Es testimonio Es una de gran nuestra verdad. obediencia Sí lo a Dios. Cierto. ¿No te parece? No tengo claridad para explicarlo, pero no evito sentir que este criterio no concuerda con la verdad. Es como los fariseos. También se esforzaban, trabajaban y viajaban lejos para predicar el Evangelio. ¿Significa que eran obedientes a Dios, hermano? No ganaron su aprobación. Piénsalo, hermano Song. ¿Tengo razón u opinas diferente? Esforzarse, trabajar, abandonarlo todo y entregarse. ¿Es realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Es obediencia a Dios? El Señor Jesús dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús también dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¡Amén!
He trabajado por muchos años y he practicado según la palabra de Dios. Debería ser una persona obediente a Dios. Sin embargo, también son sensatas las palabras del hermano Sheng. Pero cuando me detuvieron y torturaron, yo no traicioné al Señor. ¡Habla! ¡Habla! ¡Contesta! ¿Sigues creyendo en Dios? ¡Contesta! ¡Maldito! ¡Te mataré! Me mantuve firme y di testimonio. ¿Eso no es hacer la voluntad de Dios? Está de acuerdo con la voluntad de Dios. Muy bien, aquí terminamos la reunión de hoy. Sí, claro. Guarden los libros. Bien. Hermanos y hermanas, vamos a ayudar a la cosecha. Por supuesto. Oye, si estás cansado, descansa. Oye, hermano Song, Ajá. hablaste muy bien en la reunión de hoy. Me ayudó mucho. Sí, gracias a Dios. Pero algo que dijiste me causa problemas. ¿Eh? ¿Qué cosa? Dijiste que trabajar y entregarse a Dios es obedecerlo, que eso nos dará su aprobación y entraremos al reino de los cielos. Pero me parece una interpretación parcial. No es correcta. ¿Qué? Hermano Lin, ¿por qué te parece una idea equivocada? ¿Tú cómo lo entiendes? ¿Podrías explicármelo? Oye, hermano Lin, ¿dices que sufrir y entregarse a Dios no es obedecerlo? Sí. Hace unos días también le hice esa pregunta al hermano Song. También me pareció una idea equivocada, pero no pude explicarlo. Hermano, dinos cómo lo entiendes. Sí, hermano Lin, explícanos. Bien, les diré cómo lo entiendo. Abandonamos todo, nos entregamos, sufrimos y pagamos un precio por Dios. Desde fuera parece obediencia a Dios. Pero nuestro abandono y entrega no están contaminados por nuestra conveniencia. Piensen en Pablo, que se entregó, se esforzó y trabajó para el Señor toda su vida. Pero Dios le dio su aprobación. ¿Por qué Pablo lo abandonó todo y se entregó totalmente? ¿Fue por obediencia a Dios? ¿O fue a cambio de una corona de justicia? Además, la mayoría de los santos dedicaron su vida a esforzarse y trabajar para el Señor. Pero ¿cuántos ganaron realmente su aprobación? ¿Qué clase de personas ganan su aprobación? Si alguien cree en Dios solo para recibir bendiciones o entrar en el reino de los cielos, aunque se pase la vida sufriendo y esforzándose por Dios, ¿podemos afirmar que entrará en el reino de los cielos? El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. A los que predican que echan fuera demonios y hacen milagros en nombre del Señor, Él no solo negará conocerlos, sino que les dirá que practican iniquidad. ¿Por qué eso? Muchos no entienden qué quiso decir el Señor con estas palabras. No han entendido su voluntad para nada. Si estas personas trabajan y se esfuerzan para el Señor, ¿al final recibirán su aprobación? Pues no.
¿No deberíamos considerar qué clase de personas recibe su aprobación y entrar en el reino de los cielos? El Señor Jesús dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero no es sencillo hacer la voluntad de Dios. La gente puede sufrir y esforzarse en la apariencia. Pero si su intención es recibir bendiciones, recompensas o una parte del reino de los cielos, entonces no lo hace para practicar la verdad, ni para amar y satisfacer a Dios. ¿Entonces creen que sufrir y esforzarse así es obedecer a Dios? ¿Eso es hacer su voluntad? Si creemos en Dios y nos entregamos a Él solo para recibir bendiciones, ¿lo que hacemos no está contaminado por nuestras intenciones y nuestro corrupto carácter? Si no hemos purificado nuestro carácter corrupto, ¿somos personas que seguimos su voluntad? No lo somos. Cierto. Esa es la clave de lo que dijo el Señor Jesús. Muchas personas no entienden esto y creen que trabajando para Dios y entregándose a Él se hace su voluntad. ¿No les parece que malinterpretan sus palabras? ¿Deben tener sed? Tomen, traje agua. Excelente. Gracias, aquí tienes. Ten el Ten termo. agua. Te agradezco. Hermanos, descansen, tomen agua. Descansa, hermana. Ten, hermano Song. Es agua fresca. Gracias. De hecho, hemos visto que muchos pueden abandonarlo todo para entregarse a Dios. Pero al llegar los desastres, al pasar por pruebas o sufrir enfermedades y dolor, culpan o se quejan con Dios. Inclusive lo niegan y abandonan, traicionan a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué opinan? ¿Alguien así entrará en el reino de los cielos? No. Ya entendí. Si el carácter corrupto de las personas no es purificado, no pueden cumplir la voluntad de Dios. Sí, Ni son aptas para entrar al reino de los cielos. Sí, es correcto. sí. Todos sabemos que el carácter de Dios es justo y santo y que Él gobierna en su reino. ¿Cómo podría permitir que entraran personas inmundas y corruptas? Cierto. Dios Todopoderoso dice, debes saber qué tipo de persona deseo. Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No tienen permitido mancillar el suelo santo. Aunque puedes haber realizado muchas obras y has obrado durante muchos años, si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, es intolerable para la ley del cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino, a cualquiera que se congracia conmigo. Esta es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Dios realiza la obra del juicio en los últimos días para purificar la corrupción de la humanidad y perfeccionar a quienes creen sinceramente en Él para permitirles ganar la verdad y ser obedientes a Dios. Solo estas personas purificadas por la obra del juicio en los últimos días y perfeccionadas por Dios son aptas para entrar en su reino. Tienes toda la razón. A decir verdad, todos hemos visto que los pastores y ancianos del mundo religioso han trabajado y predicado muchos años, pero que cuando Dios encarnado ha venido en los últimos días, no pueden comprenderlo, se oponen a Él y lo condenan. ¿Son realmente obedientes a Dios? No. ¿En qué se diferencian de los fariseos que se opusieron al Señor Jesús y lo condenaron? ¿Podría Dios aprobar a quienes no lo comprenden y lo condenan y se oponen a Él? De ninguna manera. Si queremos llegar a ser verdaderamente obedientes a Dios y hacer su voluntad, tenemos que experimentar su juicio, su castigo, su poda, su trato, sus pruebas, su refinamiento. Y entender la verdad y conocer a Dios. Solo así nuestro carácter corrupto podrá ser purificado. Nuestro abandono y entrega podrán recibir la aprobación de Dios. Y nos volveremos aptos para entrar en su reino, cumpliendo las palabras del Señor Jesús. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí. Sí, gracias a Dios.
Hay más luz en mi corazón con esta enseñanza. La corrupción es profunda y tenemos carácter satánico. Por eso nos entregamos a Dios, para obtener bendiciones y por nuestro propio interés. Sí. Sin experimentar el juicio y castigo de Dios, ninguno de nosotros puede llegar a obedecerlo ni cumplir su voluntad sinceramente. Cierto. Por eso, el Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Por lo que parece, aunque podamos entregarnos a Dios, debemos experimentar el juicio y castigo de sus palabras para purificar y transformar nuestro carácter de vida. Sí. Y hacernos verdaderamente obedientes a Dios. Tienes razón. Así es. Hermano Lin, hermana Chen, lo que nos enseñaron concuerda con las palabras de Dios. La sincera obediencia a Dios no es tan simple como creía. Cierto. Cierto. Desde que creo en Dios Todopoderoso, he comprendido algunas verdades, pero aún tengo algunas nociones religiosas equivocadas. Y me falta auténtica comprensión de lo que significa hacer la voluntad de Dios o serle obediente. Supongo que he experimentado muy poco el juicio y castigo de Dios. Mis nociones equivocadas y mi carácter satánico están lejos de haber sido purificados. Hoy me lo señalaron bien. Necesito introspección y buscar la verdad en esto. Gracias a Dios. Hermano Song, ¿en qué piensas? Pienso que desde que creo en Dios, pude abandonar todo, sufrir y pagar el precio. Por eso creía que hacía la voluntad de Dios, que lo obedecía sinceramente, que Dios me aprobaría y que tendría mi parte en el reino de los cielos. Pero después de oír hoy al hermano Lin y a la hermana Chen, estoy muy conmovido. De pronto veo que se arruinó mi sueño de entrar al reino de los cielos. De no ser por querer entrar en el reino de los cielos y recibir recompensas, habría soportado todo este sufrimiento por entregarme al Señor. Ya no estoy muy seguro.